Hola, mi nombre es Jorge Bustamante. Les voy a presentar una mostración de preparados de neuroanatomía. La totalidad de estas imágenes de preparados son de, de material de la Cátedra de Anatomía C, muchos disecados por quien les habla. Y luego de terminar estas más de 100 diapositivas de preparados, vamos a ver una aplicación neuroquirúrgica. Para comenzar, vamos a decir que siempre que uno intente estudiar el sistema nervioso central, vamos a tener que abordar el cráneo o la columna, siempre va a estar recubierto por hueso, así que unas primeras medidas que vamos a hacer va a ser una extracción de calota, y lo primero que nos vamos a encontrar son las meninges, ¿sí? La meninge más externa, que es la dura madre, va a estar recubriendo todo el sistema nervioso central, tanto el encéfalo como la médula espinal. Ya podemos observar ramas de la arteria meningia media, al seno sagital superior y las granulaciones subaracnoideas de Pacchioni. Si abrimos la dura madre, vamos a observar las leptomeninges, tanto la aracnoides como la pía madre, la corteza cerebral y diferentes vasos, en su mayoría venosos, porque los vasos venosos a nivel eh, cerebral son más superficiales, y aquí vemos algunos vasos arteriales que salen de la cisura de Silvio. Si hacemos un detalle en estas capas de superficial a profundo, podemos observar la piel, tejido celular subcutáneo, aquí vamos a tener el periósteo del hueso, el propio hueso, la dura madre y las aracnoides, y luego el parénquima encefálico. Aquí vemos una vista interna de la calota craneal. Observamos donde se va a insertar el seno longitudinal o sagital superior, las diferentes improntas óseas que dejan las granulaciones subaracnoideas, las nervaduras de hoja de higuera, como nombraban los antiguos anatomistas, que son la impronta que dejan eh, las ramas de la arteria meningia media. Vemos aquí una vista anterior del cerebro. Aquí va a estar la cisura interhemisférica donde se va a alojar la hoz cerebral. Vemos el lóbulo frontal, lóbulos temporales, derecho e izquierdo. Vemos un preparado de dura madre, donde va a estar el seno sagital superior, las granulaciones subaracnoideas, las ramas de la arteria meningia media. Otro preparado, esto es anterior, esto es posterior, donde observamos las ramas de la arteria meningia media, y aquí la impronta que dejó de la sutura coronal. Recuerden que siempre la rama frontal de la arteria meningia media discurre por detrás de la sutura coronal. Esta es la rama temporoparietal de la arteria meningia media. Aquí vemos lo mismo, diferentes variaciones y dominancias de la arteria meningia media. Otro preparado más. Fíjense que aquí es más fina la rama frontal y aquí es más eh, voluminosa la rama temporoparietal. Y también vemos las diferentes ramificaciones de esta arteria que está destinada a irrigar la dura madre. Vemos una cara interna de la dura madre. Vemos la hoz cerebral. Aquí está fenestrada la hoz cerebral, eso es frecuente de ver. Aquí va a estar el seno sagital inferior, y aquí seno sagital inferior porque estamos viendo este preparado desde cara inferior. Vemos otro preparado de la cátedra, esto es anterior, esto es posterior. Aquí desinsertamos la hoz del cerebro, la retrajimos hacia posterior y observamos seno sagital superior, seno sagital inferior, y aquí la hoz que tiene una fenestración. Un preparado de hoz de la cátedra, seno sagital superior, seno sagital inferior. Aquí vemos cómo le van llegando diferentes venas que abandonan la corteza cerebral y llegan a desembocar al seno sagital superior. Aquí vemos, esto es anterior, esto es posterior, seno sagital superior, hemisferio cerebral derecho, esto es lóbulo parietal, lóbulo occipital, y fíjense cómo las venas cerebrales abandonan las leptomeninges, tiene
corto trayecto en el espacio subdural y desembocan en el seno sagital superior a contracorriente, porque la corriente venosa es hacia posterior. Otro preparado donde observamos cómo las venas corticales abandonan las leptomeninges un corto trayecto en el espacio subdural y desembocan en el seno sagital superior. Otra foto más, vemos otra vena puente que se llaman estas venas que abandonan la corteza y desembocan en el seno sagital superior. Vemos un preparado de meninges de vista posterior, esto es superior, esto es inferior, esto es la región nucal. Noten el seno sagital superior, aquí está la tórcula, prensa aerófilo o confluente de los senos, seno lateral izquierdo, ¿sí? En su porción transversa, seno lateral derecho, también en su porción transversa. Vemos la dura madre que recubre a los hemisferios cerebelosos, aquí abajo estaría el vermis y también la hoz occipital. Observamos cómo las meninges se continúan, como la dura madre se continúa con la dura madre del espacio raquídeo. Aquí abajo va a estar la médula espinal. Entonces fíjense que cerebro, cerebelo y médula espinal están recubiertos por una dura madre continua. Abrimos la dura madre en la fosa posterior, observamos los hemisferios cerebelosos. Aquí va a estar el vermis cerebeloso, observamos la aracnoides de la cisterna magna, la dura madre espinal, aquí abajo está la médula espinal. Vemos otro preparado, esto es anterior, esto que ven acá es posterior. Hemos abierto la dura madre, hemos seccionado el mesencéfalo y estamos retrayendo hacia superior al cerebro. Esto es lóbulo frontal, lóbulos temporales, nervios olfatorios, nervios ópticos, esto es la carótida interna, aquí va a estar seccionado el mesencéfalo, y aquí vemos la incisura tentorial, porque esto es la tienda del cerebelo, aquí abajo va a estar el cerebelo, y aquí vemos como la incisura tentorial da paso al mesencéfalo que conecta el resto del tronco y del cerebelo y la médula espinal con el resto del cerebro. Aquí vemos desde otro ángulo, una vez que retiramos el cerebro, esto es anterior, esto es posterior, esto es derecho e izquierdo. Vemos fosa craneal anterior, aquí están las clinoides anteriores. Vemos fosa craneal media, aquí se alojan los lóbulos temporales del cerebro. Vemos la tienda del cerebelo, aquí abajo está el cerebelo, aquí se puede ver, ¿sí? La parte más superior del vermis que se llama culmen, esto es el culmen del cerebelo. Vemos la incisura tentorial, vamos a observar esto que ven acá que es la tienda de la hipófisis o diafragma celar, también se denomina, que da paso al tallo hipotálamo hipofisiario. Aquí abajo de esto está la hipófisis. Vemos seccionados los nervios ópticos, por debajo de ellos vemos las carótidas internas y los tercer par craneal o motor ocular común. Vemos el preparado que retrajimos hacia posterior al tronco encefálico. Entonces vemos segundo par craneal, nervios ópticos, tienda de la hipófisis con el tallo, arterias carótidas internas, derecha e izquierda, tercer paracraneal y allá en el fondo vemos sexto paracraneal. Recuerden que tanto el tercero como el sexto, que hace un pequeño trayecto, van a incluirse dentro de esta estructura venosa que es el seno cavernoso. Vemos la base de cráneo, también en preparados de la cátedra. Recuerden que el 100% de los preparados que estamos viendo hoy son todos de la cátedra C de Anatomía de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata. Vemos base de cráneo anterior, media y posterior. Observamos la apófisis crista galli recubierto por dura madre. Aquí seccionamos la tienda del cerebelo. Aquí va a estar
la salida del primer par craneal, la salida del segundo par craneal. Vemos las arterias carótidas internas y el tallo hipotálamo hipoficiario. Aquí por debajo de la dura madre van a estar las clinoides anteriores y aquí por detrás de la silla turca las clinoides posteriores. Vemos el sexto par craneal. A este nivel va a estar el cuarto par craneal. También aquí vemos este voluminoso par craneal que es el quinto par craneal ingresando a este repliegue de dura madre que es el cavum de Meckel. Allí va a estar alojado el ganglio trigeminal o ganglio de Gasser. Vemos el séptimo y el octavo par ingresando al conducto auditivo interno. Y luego vemos noveno, décimo y décimo primer par craneal. De este lado, fíjense la raíz espinal del décimo primer par craneal. Y saliendo por el agujero condilio anterior de ambos lados, vemos el décimo segundo par craneal. Si lo vemos de este lado, repasamos solamente algunos. Raíz espinal del décimo primer par craneal, décimo segundo par craneal o nervio hipogloso. Vemos aquí la arteria vertebral derecha, que luego se va a juntar con la arteria vertebral izquierda y van a formar el tronco basilar. Sexto par, quinto par, aquí va a estar el cuarto par craneal, tercero, segundo y primero. Una vista lateral del sistema nervioso central, donde observamos al cerebro con su lóbulo temporal, su lóbulo frontal, separados por la cisura de Silvio, lóbulo parietal, lóbulo occipital. Aquí viene la tienda del cerebelo o tentorio. Esto es el hemisferio cerebeloso derecho, tronco del encéfalo y médula espinal con sus nervios raquídeos. Un preparado que incluimos en técnicas anatómicas, solución de Lankowski, que es una técnica que se usa con glicerinado, donde resecamos, las leptomeninges y los vasos y observamos la corteza cerebral. ¿Sí? Esto es lóbulo frontal, esto es lóbulo parietal, esto que ven acá es la cisura central o cisura de Rolando. Y este lado los observamos con leptomeninges y vasos. Otro preparado donde observamos, esto es anterior, esto es posterior, observamos la cisura interhemisférica, separando los hemisferios cerebrales derecho e izquierdo. Una vista lateral, donde observamos lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital, lóbulo temporal del cerebro. Aquí observamos la cisura lateral o cisura de Silvio. Una vista posterior, donde observamos la incisura o cisura interhemisférica. Aquí se aloja el tentorio o tienda del cerebelo, que separa el cerebro de sus lóbulos occipitales del cerebelo. Esto que vemos aquí es el hemisferio cerebeloso izquierdo, el derecho, y en el fondo, en línea media, es el vermis cerebeloso. Aquí observamos las amígdalas cerebelosas y por último, parte inferior y posterior del bulbo y el comienzo de la médula espinal. Este preparado podemos observar la base del cerebro. Esto es anterior, esto es posterior. Observamos la línea media con la cisura interhemisférica en su porción anterior, en su porción posterior. Vemos una sección transversal del mesencéfalo con los pedúnculos cerebrales. Vemos las carótidas internas. ¿Sí? Esto es una variante anatómica que son las arterias comunicantes posteriores de tipo fetal, que son muy gruesas. ¿Sí? Normalmente estas arterias son más finas, es una variante que se llama tipo fetal porque remeda a la circulación fetal, que son gruesas las comunicantes posteriores. Vemos el tercer par, vemos los nervios ópticos con el quiasma óptico. Esta porción es el hipotálamo.
primer par craneal con los nervios olfatorios y los bulbos olfatorios. Vemos el preparado nuevamente, bulbo olfatorio, cintilla olfatoria, que luego se divide en una estría externa y una estría interna. Este es el espacio perforado anterior, aquí lo vemos de este lado, aquí abajo estaría el espacio perforado anterior. Vemos lóbulo frontal en su porción orbitaria. Esto es el gyrus rectus, ¿sí?, del frontal. Observamos los lóbulos temporales, esto es la cisura de Silvio, carótidas internas, hipotálamo, espacio perforado posterior, aquí abajo. Vemos los pedúnculos cerebrales, la cisterna interpeduncular y la salida del tercer paracraneal o motor ocular común. Otro preparado, donde observamos las cintillas olfatorias, las estrías, cómo se divide, la cintilla externa, una cintilla interna. Vemos la carótida interna, cómo se divide en su bifurcación carotidia en una arteria cerebral anterior, que va a ganar la cisura interhemisférica y se comunica con la cerebral anterior del otro lado por la arteria comunicante anterior. Vemos también la otra bifurcación de la arteria carótida interna en su ramo silviano o ramo cerebral medio, que va a ganar la cisura de Silvio o cisura lateral. Vemos también el tronco basilar, que viene desde la fosa posterior, que tiene una arteria que se divide luego, una arteria cerebral posterior, derecha en este caso, e izquierda, que es hipoplásica, es más pequeña, noten, arteria cerebral posterior, izquierda, y aquí observamos la arteria cerebelosa superior, del lado derecho y del lado izquierdo. Aquí observamos el mismo preparado, como vamos siguiendo el recorrido de la arteria cerebral media. Llegamos a vista cada vez más lateral, la vamos siguiendo, vamos resecando las diferentes circunvoluciones del lóbulo frontal, del lóbulo temporal, vamos siguiendo las diferentes ramas de la arteria cerebral media, vemos cómo van saliendo la profundidad de esas arterias cerebrales medias y van ganando la cara cortical de la convexidad del hemisferio cerebral. Y si retraemos parte de esas arterias, vemos en el fondo al lóbulo de la ínsula. Aquí vemos otro preparado, que abrimos las leptomeninges, la aracnoides precisamente, para llegar al valle de Silvio, la cisura lateral o cisura silviana. Vemos ramas de la arteria cerebral media o arteria silviana. Progresamos con la disección. Resecamos parte de la zona opercular del frontal y llegamos al lóbulo de la ínsula. Y vemos este preparado, entonces observa perfectamente el lóbulo de la ínsula. Otro preparado, lóbulo de la ínsula. ¿Sí? Acá vemos una circunvolución transversa del lóbulo temporal, que si seguimos esa circunvolución llegamos al atrio del ventrículo lateral. Otro preparado, esto es anterior, esto es posterior, se han resecado gran parte de los hemisferios de ambos lados. Esto es el cuerpo calloso que observamos. Esta es la hoz cerebral que tendría que disponerse en este lugar. La hemos retraído hacia posterior. Esto es el tálamo que ven ahí. Esto es parte del lóbulo de la ínsula. Y observamos la disección de todo el ventrículo lateral. Esto es el cuerpo del ventrículo lateral, el atrio, el asta occipital y el asta temporal con su plexo coroideo. Elevamos al cuerpo calloso y observamos el agujero de Monro que conecta los ventrículos laterales con el tercer ventrículo y el plexo coroideo que va a discurrir en todo el ventrículo lateral desde el agujero de Monro hacia posterior. El mismo preparado en una disección más temprana del lado contralateral. Esto es lado derecho, observamos esto es anterior, esto es posterior,
observamos el cuerpo calloso, vemos el tálamo hacia abajo, el plexo coroideo. Esta es la parte más posterior del cuerpo calloso, esto es el rodete o esplenio. Observamos por detrás esta pequeña estructura, que es la glándula pineal, y seccionamos el tentorio y observamos la cara superior del hemisferio cerebeloso derecho. Allí vemos con más detalle, esto es el esplenio del cuerpo calloso, y aquí observamos la glándula pineal. Pasamos a ver ahora un corte axial del cerebro. Podemos observar la cisura interhemisférica. Esto es anterior, esto es posterior, esto es derecho e izquierdo. Podemos observar la corteza de sustancia gris, la sustancia blanca central que forma el centro oval de Vieussens. Vemos la corteza interhemisférica también. Vemos la cara inferior del mismo preparado, donde observamos la cisura interhemisférica en su porción anterior y posterior. Esto que ven aquí, estas fibras transversales son el cuerpo calloso, con el forceps minor de sus fibras y el forceps mayor o mayor, ¿sí? Cuerpo calloso, que une ambos hemisferios. Vemos un corte coronal de un preparado, incluso la parte ósea, cisura interhemisférica, hoz cerebral, cuerpo calloso, septum lucidum o pellucidum, ventrículos laterales, derecho e izquierdo. Vemos cuerpo de los núcleos caudados, tercer ventrículo, tálamo. Vemos los pedúnculos cerebrales, que son parte de todo esto que es el mesencéfalo. No los confundan con los pedúnculos cerebelosos, que son 3 y unen al tronco del encéfalo con el cerebelo. Entonces diferenciemos los pedúnculos cerebelosos, que son esos, con los pedúnculos cerebrales, que son estos, que son parte del mesencéfalo. Seguimos descendiendo, protuberancia, bulbo raquídeo y por debajo la médula espinal. Esto es la meninge, la dura madre, la parte interna del cráneo, tentorio o tienda del cerebelo. Vemos aquí también este preparado, la cisura de Silvio. Esto es lóbulo temporal. Podemos observar el hipocampo, que es esta estructura. Y vemos ahí también el asta temporal, que forma parte también del ventrículo lateral. Vemos el mismo preparado, pero desde una visión posterior. Observamos cisura interhemisférica con la hoz cerebral. Esto es el esplenio del cuerpo calloso, que justo está dando la vuelta, es la parte más posterior del cuerpo calloso. Vemos los ventrículos laterales hacia anterior, eso es cuerpo del ventrículo lateral. También hacia abajo lateral y hacia anterior tenemos la prolongación o el asta temporal. Esto sería el atrio del ventrículo lateral, donde vemos plexo coroideo. Si seguimos descendiendo desde línea media, tenemos el rodete o esplenio del cuerpo calloso. Vemos la pineal. Seguimos descendiendo. Fíjense, esto es el tentorio. Entonces, por debajo nos vamos a encontrar con el tronco del encéfalo, el cerebelo. Entonces, esta es la parte posterior del mesencéfalo, que se ubican los tubérculos cuadrigéminos, superiores o anteriores, e inferiores o posteriores también se llaman, con el surco cruciforme, ¿sí? Que me los divide. Seguimos descendiendo, encontramos los hemisferios cerebelosos, el piso del cuarto ventrículo de forma romboidal. Recuerden que el triángulo superior es protuberancia y el triángulo inferior es parte del bulbo. Vemos las eminencias teres, el surco medio, vemos la parte posterior del bulbo. Aquí estarían los núcleos de Gold y Burdach o Gracil cuneiforme. Y seguimos luego con la médula espinal. Acá estamos viendo una de las primeras raicillas posteriores, o sea, sensitivas, de los nervios raquídeos. Subimos un poco, aquí están los tálamos. Esto es el núcleo más posterior del tálamo.
que es el pulvinar. Seguimos con otro preparado. Es un corte coronal también. Cisura interhemisférica. Vemos la corteza, la sustancia gris. La corteza, perdón, la sustancia blanca central. También tenemos núcleos grises centrales, como este está pegado al ventrículo lateral, que es el núcleo caudado. Septum pellucidum, núcleo caudado del otro lado. Tálamos, ¿sí? También observamos la cisura de Silvio, y en el fondo de la cisura de Silvio nos encontramos al lóbulo de la ínsula. Esto es la corteza del lóbulo de la ínsula, también como en el fondo de la cisura interhemisférica nos encontramos al cuerpo calloso. Lo vemos de este lado, cisura de Silvio, corteza del lóbulo de la ínsula, y en la parte más interna tenemos el tálamo. Si vamos viendo las estructuras desde lateral a medial, vamos a tener corteza del lóbulo de la ínsula. Vamos a tener esta línea que ven aquí a gris, es el antemuro o claustrum. Este claustrum me divide sustancia blanca extrema, pegada a la corteza del lóbulo de la ínsula, y cápsula externa, sustancia blanca también. Vemos este núcleo con forma de lente o forma triangular, que es el núcleo lenticular, que está conformado por la parte más externa, esto es sustancia gris, está conformado por el putamen, y la parte más interna está conformada por el globo pálido. Si lo ven con detalle, aquí vemos una lámina medular que me divide el putamen del globo pálido, y también vemos otra pequeña medular que me divide a esto, que es el globo pálido, en un globo pálido externo y un globo pálido interno. Y lo que me separa esto, que es el tálamo, de este núcleo lenticular, esta porción de sustancia blanca, es la cápsula interna. ¿Sí? Entonces vamos a repasar de interno hacia externo, para hacerlo al revés. Núcleo caudado, el núcleo más voluminoso de todos, que es el núcleo talámico, el tálamo. Cápsula interna, núcleo lenticular, con el globo pálido y el putamen. Cápsula externa, esta línea gris que ven acá es el antemuro o claustrum. Luego continúa la cápsula extrema, sustancia blanca. Y por último, la corteza del lóbulo de la ínsula. Este preparado, además de ver cuerpo del ventrículo lateral, por debajo del cuerpo calloso, por fuera del septum lucidum y por dentro del núcleo caudado y por encima del tálamo, vemos el cuerpo del ventrículo lateral. También vemos el asta temporal del ventrículo lateral, que está en situación lateral a esto, se llama hipocampo. ¿Sí? Aquí vemos el hipocampo del lado derecho, vemos parte del plexo coroideo y el asta temporal. Lo vemos oblicuo para que se vea un poquito mejor. Aquí se ve perfecto el hipocampo. Ahora pasamos a ver un corte sagital del sistema nervioso central. Podemos observar el hemisferio cerebral derecho. Esto es el lóbulo frontal, lóbulo parietal y lóbulo occipital. Observamos el cuerpo calloso con sus 4 porciones, pico o rodilla, pico o rostrum, ¿sí? Pico o rostrum del cuerpo calloso, rodilla del cuerpo calloso, esto es anterior, cuerpo, ¿sí? Y la parte más posterior, que se llama rodete o esplenio del cuerpo calloso. Entonces, cuerpo calloso, vemos también desde el pico que se desprende la lámina terminalis, que lo une con la comisura
anterior, ¿sí? Esta es la comisura anterior. De allí, de la comisura anterior, nace el fornix o trígono cerebral. Este espacio que queda aquí en línea media es ocupado por el septum lucidum o septum pellucidum, que es esto. Vemos por detrás de la comisura anterior al agujero o foramen de Monro, que está allí, que comunica el ventrículo lateral con esto, que es el tercer ventrículo. Este es el tercer ventrículo, vemos los tálamos con la adhesión intertalámica, plexo coroideo en el techo del tercer ventrículo. Hacia la parte anterior tenemos la lámina terminalis, el quiasma óptico, el hipotálamo, que es todo esto, con su núcleo más posterior, que es el tubérculo mamilar, que está aquí. Y luego hacia posterior se continúa ya en esto, que es el mesencéfalo, pedúnculos cerebrales y placa cuadrigémina, donde están los tubérculos cuadrigéminos. En el medio pasa el acueducto mesencefálico o acueducto de Silvio, que me conecta al tercer ventrículo con el cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo lo encontramos por delante de esto que es el cerebelo, con su hemisferio cerebeloso derecho y su vermis. Noten también que tiene corteza de sustancia gris y parte interna de sustancia blanca. Cuarto ventrículo, y por delante de este cuarto ventrículo tenemos la protuberancia, como su nombre lo dice, protruye hacia anterior, protuberancia, bulbo y luego médula espinal. Lo vemos con mayor detalle y lo repasamos. Cuerpo calloso, esto es anterior, esto es posterior. Pico o rostrum del cuerpo calloso, rodilla, cuerpo, rodete o esplenio, fornix o trígono cerebral, lámina terminalis, septum lucidum o pellucidum, comisura anterior, foramen de Monro, tálamo. Todo esto es el tercer ventrículo, ¿no? Con su prolongación anterior, piso, adhesión intertalámica, cuerpos mamilares, hipotálamo, todo esto es hipotálamo, el cuerpo mamilar forma parte del hipotálamo, y quiasma óptico. Mesencéfalo, con el acueducto de Silvio, que está aquí, protuberancia, bulbo, que delimitan hacia posterior el cuarto ventrículo, que se cierra con el cerebelo. Si hacemos un corte a nivel del mesencéfalo y lo vemos desde superior, podemos observar el mesencéfalo con los pedúnculos cerebrales, la sustancia nigra o locus niger, que lo vemos allí. A este nivel tendrían que estar los núcleos rojos, que no se llegan a ver con detalle. Núcleos rojos. Vemos la placa cuadrigémina. Y esto que vemos acá es el acueducto de Silvio. También podemos observar los hemisferios cerebelosos, el vermis cerebeloso, el cuarto par craneal, con origen aparente en la parte posterior, es el único par craneal que nace desde posterior, hacia los laterales del frenillo de la válvula de Busens. Tenemos el tronco basilar y la arteria cerebelosa superior. Una vista posterior donde observamos el cerebro, cisura interhemisférica, lóbulos occipitales del cerebro, cerebelo, donde vemos el vermis y los hemisferios cerebelosos. Una vista lateral oblicua, del lado derecho, observamos el hemisferio cerebeloso, la protuberancia, el bulbo, la médula espinal. Aquí vemos el tronco basilar
que muchas veces es sinuoso. Una vista lateral del tronco. Aquí tenemos la parte más inferior del mesencéfalo, está seccionado. Protuberancia, bulbo, médula espinal, las raíces de la médula espinal. Vemos la arteria vertebral derecha con su arteria cerebelosa posterior inferior. Vemos la protuberancia con sus fibras transversales. Y aquí observamos los pedúnculos cerebelosos que van al cerebelo, que está seccionado en el vermis aquí. A diferencia de los pedúnculos cerebrales, los pedúnculos cerebelosos son 3 que conectan al cerebelo con las 3 partes del tronco del encéfalo. El pedúnculo cerebeloso superior conecta con el mesencéfalo. El pedúnculo cerebeloso medio, que es el más voluminoso, conecta el cerebelo con la protuberancia. Y el pedúnculo cerebeloso inferior conecta el cerebelo con el bulbo. Vemos un preparado desde una visión inferior, hemisferios cerebelosos, vermis cerebeloso, amígdalas cerebelosas, agujero de Magendie, vemos parte posterior del bulbo, médula espinal, con las diferentes raíces sensitivas porque estamos en la cara posterior. Otro preparado donde vemos la vascularización, arteria vertebrales, tronco basilar. Vemos las 3 ramas más importantes de este sistema que irriga la fosa posterior, que es la arteria cerebelosa posterior inferior, que nace de la vertebral, la arteria cerebelosa anterior inferior, que nace del tronco basilar, y la arteria cerebelosa superior, que también nace del tronco basilar antes de que se bifurque en las arterias cerebrales posteriores. Estas 3 ramas quedan dentro de la fosa posterior, donde está el cerebelo y el tronco del encéfalo. Aquí vemos este preparado, que es un corte sagital. Observamos mesencéfalo, protuberancia, bulbo. Vemos con más detalle el hemisferio cerebeloso derecho y vemos el vermis, ¿sí? Donde vemos las folias cerebelosas con su corteza y la sustancia gris central. Esto que vemos aquí es el cuarto ventrículo. Esto es el cuarto ventrículo, esto es inferior, esto es superior. Aquí vemos lo que se conoce como los antiguos anatomistas denominaban el conducto central de Staderini, que termina en el conducto del epéndimo medular. Aquí termina el cuarto ventrículo y el líquido cefalorraquídeo, recuerden que sale a nivel de los Schluchka y Magendie central. Aquí vemos el núcleo de Gol o Gracilis y aquí vemos el núcleo cuneiforme o núcleo de Burdach en la cara posterior del bulbo raquídeo. Una vista anterior de un tronco del encéfalo, vemos médula, decusación de la vía piramidal, fíjense que se interrumpe el surco medio a este nivel. Observamos las pirámides, ¿sí? Vulvares, las olivas, vulvares con un surco preolivar y un surco retroolivar. El surco bulbo protuberancial, el surco basilar, que es la impronta que deja en la protuberancia el tronco basilar. Esta es la protuberancia con su pedúnculo cerebeloso medio. Y aquí vemos parte del mesencéfalo con los pedúnculos cerebrales. Otro preparado también de la cátedra, donde observamos las aracnoides. Aquí estaría el valle de Silvio, las arterias carótidas internas con su rama cerebral anterior, el tronco basilar, que se está bifurcando una arteria cerebral posterior derecha, una arteria cerebral posterior izquierda. Aquí vemos muy pequeñas las comunicantes posteriores, que junto con la arteria comunicante anterior cierran el circuito o polígono de Willis. Tronco basilar, arteria cerebelosa superior, derecha e izquierda, arteria cerebelosa anterior inferior,
derecha e izquierda, arterias vertebrales, derecha e izquierda, arterias espinales, que se juntan una de cada lado y forman la arteria espinal anterior. Y aquí vemos una variación anatómica, que hay una arteria vertebral derecha fenestrada y que da pasos a las ramas del 12º par craneal o nervio hipogloso. Es una variación anatómica. Vemos otro preparado más de la cátedra, arteria vertebral derecha, arteria vertebral izquierda, que se juntan y forman el tronco basilar, arteria cerebelosa anteroinferior, del lado izquierdo también, sexto par, quinto par. Vemos también la arteria cerebelosa posterior-inferior, la arteria espinal anterior. Otro preparado de la cátedra que dice que hace unos años, donde vemos una vista posterior e inferior del cerebelo. Observamos los hemisferios cerebelosos, el vermis, las amígdalas cerebelosas, el núcleo de Gol, ¿sí?, del bulbo, núcleo de Burdach, del bulbo también, surco medio posterior. Esto que vemos aquí es el agujero de Magendie, que están arribando las arterias cerebelosas posterior-inferiores para irrigar estructuras más internas. El mismo preparado con una disección más avanzada, donde observamos la cara posterior del bulbo, piso del cuarto ventrículo, ¿sí?, de conformación romboidal. Aquí está el óvex, esto que ven aquí es el óvex. Por delante del óvex está el conducto central de Staderini. Aquí es el pedúnculo cerebeloso inferior, que lo va a conectar del otro lado con el cerebelo. Con mayor detalle, el óvex, conducto de Staderini, surco medio posterior del bulbo, núcleos de Gol o Gracilis y el de Burdach o cuneiforme, amígdala cerebelosa, una visión más inferior, donde vemos exactamente lo mismo, amígdala cerebelosa, esto es el vermis del cerebelo, cuarto ventrículo, allí, surco medio posterior del bulbo, una vista lateral, observamos también el cuarto ventrículo, el vermis, la amígdala cerebelosa. El mismo preparado de una vista anterior, aquí le he disecado las leptomeninges y los vasos, observamos protuberancia, surco medio, vulvar, ahí está el foramen secum o agujero ciego, surco bulbo protuberancial, pirámide, oliva, surco preolivar, de donde salen las ramas, las raicillas del nervio hipogloso, surco retroolivar. Observamos diferentes pares craneales. En la protuberancia vemos el quinto par, vemos el séptimo y el octavo. Aquí vemos noveno y décimo par craneal y la raíz espinal del 11º par craneal o nervio espinal o accesorio también se llama. Aquí vemos diferentes dibujos. Vamos a ver esta región con detalle. Protuberancia, quinto par, sexto par, saliendo con origen aparente del surco bulbo protuberancial. Aquí están las pirámides del bulbo y acá está la oliva vulvar, surco medio con el agujero ciego. Aquí estaría el surco basilar, que es la impronta que deja la arteria basilar. Cuarto par, que está viniendo desde cara posterior. Tercer par, que sale de la fosa interpeduncular de los pedúnculos cerebrales. Una vista más hacia inferior. Quinto par, sexto par, séptimo y octavo par. Aquí vemos plexo coroideo, que viene del agujero de Luschka, que está en esta localización. Noveno y décimo par craneal. 12º par craneal saliendo del surco preolivar, que es este. Lo vemos en esta disección que realicé hace unos años con la parte vascular para ver las relaciones.
Esta es la arteria vertebral izquierda, arteria vertebral derecha. ¿Sí? Estamos viendo este segmento del encéfalo. Vemos la arteria cerebelosa posterior-inferior, la arteria cerebelosa anterior-inferior. Seguimos el tronco basilar. Vemos las arterias cerebelosas superiores aquí y de este lado aquí. Tercer paracraneal y la división en arterias cerebelosas, perdón, en arterias cerebrales posteriores. Esto que ven aquí es la arteria comunicante posterior que me comunica con la parte anterior del polígono de Willis. Esto que ven acá con la letra H es la arteria carótida interna. También observamos que provenientes de ambas arterias vertebrales tenemos la arteria espinal anterior que va a descender por el surco medio anterior de la médula. Vemos aquí también el surco medio anterior de la médula. Vemos la H de sustancia gris, sustancia blanca que la va a rodear a esa letra H o con forma de mariposa, la sustancia gris. Surco medio anterior, surco medio posterior, que es casi una indentación. Ahí se continúa el septum medium, que está allí, que llega hasta la comisura gris posterior. Recuerden que no hay comisura blanca posterior, solamente una comisura blanca que es anterior, que está aquí, hasta anterior, hasta posterior, la sustancia gris, comisuras grises anteriores y posteriores. No se llega a ver, pero aquí en el centro estaría el conducto del epéndimo. Cordón blanco anterior, cordón blanco lateral y cordones blancos posteriores. Vemos con mayor detalle, cordones blancos posteriores, parte posterior de sustancia gris, cordón blanco lateral y cordón blanco anterior. Sustancia gris con forma de H o mariposa. Vemos otro preparado, hemisferios cerebelosos, esto es la cisterna magna, amígdalas cerebelosas, agujero de Magendie, vista posterior del bulbo, médula espinal. Ahí fíjense cómo comienzan las raíces posteriores sensitivas de los primeros nervios raquídeos. Otro preparado donde vemos el surco medio de la médula, surco medio anterior del bulbo, decusación de la vía piramidal. ¿Sí? Acá están las pirámides que luego se decusan de lado. La sustancia gris con forma de mariposa de la médula. Una vista posterior de una médula cervical. Esto es craneal, esto es caudal. Abrimos la dura madre, observamos la médula espinal con las raíces posteriores que se van a ir juntando en los agujeros de conjugación. Vemos esta estructura que son los ligamentos dentados, que es una dependencia de la pía madre, que atraviesan la aracnoide y se van a insertar en la cara lateral de la dura madre, que es esto, que está abierto. Vemos una vista anterior de la médula espinal, vemos la arteria espinal anterior, vemos las raicillas anteriores, que son motoras de la médula espinal, que se van a juntar con las posteriores para formar los diferentes nervios raquídeos. Una foto con más detalle de la médula espinal, esto es caudal, esto es craneal, vemos la arteria espinal anterior y las raicillas anteriores o motoras que se juntan con las posteriores o sensitivas. Otra foto de un preparado que dice que hace años también, que es el mismo que veníamos viendo, arteria espinal anterior, raicillas anteriores, raicillas posteriores, vemos la H de sustancia gris, astas anteriores, astas posteriores, las comisuras grises anterior y posterior, comisura blanca, surco medio anterior, cordón anterior de sustancia blanca, cordón lateral de sustancia blanca y cordón posterior de sustancia blanca. Vemos con más detalle cordón anterior, cordón lateral, cordón posterior y la sustancia gris con forma de H o mariposa. Vemos parte de la vascularización
de la fosa posterior, arterias vertebrales, tronco basilar, otro preparado más, arterias vertebrales, tronco basilar, arteria cerebelosa posterior inferior que nacería aquí, anterior inferior, arteria cerebelosa superior, carótidas internas, vemos las arterias espinales anteriores, se ve muy bien el foramen secum o agujero ciego, diferentes pares craneales que ya fuimos viendo, quinto par, sexto par, séptimo y octavo par. Si a alguno le interesa, hemos publicado en el año 2017 un libro sobre anatomía descriptiva y aplicada de los pares craneales, que además de tener la anatomía normal y clásica, y ver todos estos preparados, también tiene anatomía aplicada, revisación física de los pares craneales, diferentes dibujos, incluso casos de fracturas craneales, casos de parálisis faciales o también casos quirúrgicos donde observamos mastoides, séptimo par craneal, vientre posterior del músculo digástrico, y ahí vemos el doceavo par craneal. Esta disección quirúrgica es para una técnica que se llama anastomosis hipoglosofacial, que se hace cuando los pacientes tienen una parálisis facial eh, por un tumor secundario a la remoción de un tumor del ángulo pontocerebeloso. Bueno, para finalizar la demostración de preparados, vamos a ver un caso clínico quirúrgico que operé hace unos años en el hospital. Es una paciente de 71 años que 2 semanas previas a la consulta eh, concurre con desorientación, torpeza, como yo nos refería, en el hemiscuerpo izquierdo. Esto es agnosia del hemiscuerpo izquierdo. Refería que se chocaba cosas con este lado del cuerpo y que no podía vestirse sola. Esos son componentes de un síndrome del lóbulo parietal. Entonces, concurría con una tomografía donde vemos cortes axiales, esto que ven blanco es el hueso, línea media con la hoz del cerebro allí, diferentes surcos, ¿sí? del cerebro del hemisferio izquierdo, porque se ve desde los pies la tomografía, entonces esto es el hemisferio izquierdo, a pesar que es nuestra derecha. Esto es el hemisferio derecho, fíjense que aquí ya no hay surcos, entonces intuimos como que aquí hay una masa que está comprimiendo. Vemos otros cortes tomográficos, donde observamos también los ventrículos laterales. Noten que son similares a los cortes axiales que podemos ver en la cátedra. Septum lucidum, que vemos ahí, hasta frontal, de los ventrículos laterales, parte del cuerpo, atrio, este ven acá calcificado con color blanco, es parte del glomus, eh, del plexo corvidio que se suele calcificar, hasta occipital, septum lucidum, cuerpo del ventrículo lateral, y noten que de este lado hay menos surcos, todos surcos cerebrales, de este lado no hay surcos. Entonces, le solicitamos una resonancia donde podemos observar también otros elementos anatómicos, como esto, que es el tálamo, esto que es la cabeza del núcleo caudado, que está en relación con el asta frontal de los ventrículos, septum lucidum, cisura interhemisférica. Bien, noten que acá hay una masa, que es un tumor cerebral. Otro tiempo de resonancia, donde se ve el líquido cefalorraquídeo de color blanco, es un tiempo T2, se ve muy bien el sistema ventricular, y vemos la masa tumoral y el edema que genera en el resto del cerebro. Otro tiempo de tomografía donde se ve muy bien el edema, la masa tumoral, el tumor del cerebro y la inflamación que produce en el cerebro circundante. Le colocamos contraste al paciente y observamos muy bien la delimitación de la masa. Vemos cortes sagitales y parasagitales, ¿sí? Donde se observa el tumor cerebral. Cortes coronales, también, donde se observa el tumor cerebral. Noten también la línea media, el cerebelo. Aquí estaría la tienda del cerebelo. Vemos aquí tienda del cerebelo. Aquí la cisura interhemisférica, se aloja la hoz del cerebro, los ventrículos laterales. Noten que están comprimidos por esta masa cerebral.
parte del cuarto ventrículo, estos son los hemisferios cerebelosos. Entonces, bueno, se plantea la cirugía para resecar esta lesión tumoral. Esta es la paciente en posición quirúrgica, esto es anterior, esto es posterior, aquí está la oreja, aquí estaría el vértex del cráneo, aquí es donde planificamos la localización anatómica con todos los reparos anatómicos que tomamos. Aquí localizamos la masa y la incisión en forma de herradura que le realizamos a la paciente. Colocamos los campos quirúrgicos, donde solamente va a estar la incisión que vamos a realizar, el paciente va a estar cubierto por todos estos campos estériles. Rebatimos el colgajo cutáneo, el plano que utilizamos de clivaje es entre la galia. La galia, recuerden que es la aponeurosis epicraneal de los músculos frontal y occipital. Estamos viendo el periósteo del cráneo, ¿sí? Marcamos la plaqueta ósea que vamos a realizar de la paciente. Luego de cortar con diferentes instrumentos el hueso, observamos la plaqueta ósea que retiramos, observamos la dura madre con algunas ramas de la arteria meningea media, todo lo que aprendimos en la clase de hoy que vimos en los preparados. Abrimos la dura madre, aquí está la línea media, así ya están los pies del paciente, abrimos la dura madre, que ven aquí, y observamos al cerebro turgente porque está protruido por la masa tumoral. Vemos las diferentes circunvoluciones, los vasos, venas, arterias, diferentes surcos, y por este surco vamos a ir a localizar la masa tumoral. Vamos progresando con mucho cuidado de respetar el cerebro sano. Vamos a ir rodeando con algodones, con la aspiración, el coagulador bipolar, con mucho cuidado, de manera muy delicada. Vamos a ir rodeando la masa que vemos aquí en profundidad. Ahí vemos el cerebro sano, vemos la masa tumoral rodeando por algodones. Ahí extrajimos la masa tumoral y dejamos el resto del cerebro intacto. Solamente trabajamos por este surco y retiramos la masa tumoral del cerebro de la paciente. Fíjense cómo el cerebro ya pierde tensión y ya se encuentra a nivel de la dura madre. Vemos la masa tumoral que la fuimos retirando por segmentos para ser muy delicados con el resto del parénquima cerebral sano. Vemos en esta radiografía de cráneo los orificios y el corte de la plaqueta ósea. Vemos esta reconstrucción en 3 dimensiones del cráneo, cuál fue la ventana ósea que realizamos, la incisión en piel también que realizamos, que lo vimos en la marcación en quirófano, y esta es la tomografía postquirúrgica con ausencia de la masa tumoral cerebral. Bueno, nada más. Muchas gracias. Lo dejo en una vista del pasillo de nuestra cátedra de Anatomía C.